Buenas tardes. El Ateneo Español de México les da la más cordial bienvenida a este su nuevo espacio. El día de hoy tenemos una novedad. No será una conferencia, sino la presentación de un libro. El romancero gitano de Federico García Lorca, en un ensayo de Juan Vadillo, titulado De la tradición a las vanguardias, publicado por Bonilla y Artigas Editores y la Coordinación de Humanidades de la UNAM. El romancero gitano, de la tradición a las vanguardias, es un ensayo de crítica literaria que describe la manera en que Federico García Lorca va a transformar una serie de símbolos de la tradición popular andaluza para lograr una poesía vanguardista que no por ello deja de ser tradicional. El ensayo propone una lectura del romancero gitano a la luz del simbolismo tradicional, símbolos naturales de la poesía popular como el viento, el río, el olivar, el olmo, las zarzas, aparecen transformados en los romances de Lorca. La idea es identificarlos y entender la manera en que el poeta granadino puede crear imágenes vanguardistas a partir de ellos. En este libro también se hace una aproximación a la complejidad que entraña la poesía, la pena andaluza. Recordemos que Lorca había dicho en una conferencia en su romancero gitano, cito, no hay más que un solo personaje, grande y oscuro, como el cielo de Sion, un solo personaje que es la pena. Esta pena con mayúscula está en la raíz existencial del andaluz. También va a ser expresada a veces de manera explícita, otras alegórica, a lo largo del romancero gitano. El lector podría identificar diversos aspectos de la pena que Lorca despliega en su poemario. A su vez, encontrará en este libro un análisis de 9 conferencias del poeta granadino. A fin de cuentas, la intención es brindar al lector una serie de perspectivas y herramientas de análisis que le permitirán enriquecer su lectura del romancero. Para ello iniciamos con una gran amiga y colaboradora de la Ateneo, Angelina Muñiz Uberman. Es Premio Nacional de Ciencias y Artes, creadora emérita del Sistema Nacional de Creadores de Arte, doctora en Letras por la UNAM, autora de más de 60 libros de poesía, narrativa, ensayo, canción, catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM durante 54 años. Angelina, es un gusto verte y tenerte con nosotros en esta nueva modalidad. Igualmente, estoy muy contenta de haber sido invitada a participar por parte del Ateneo Español de México, este nuevo libro de Juan Vadillo. La presente edición, publicada por Bonilla y Artigas con la Coordinación de Humanidades de la UNAM, incluye en su primera parte el romancero gitano de Federico García Lorca y en la segunda el estudio de Juan Vadillo sobre García Lorca. El romancero gitano de Federico García Lorca siempre será un libro abierto a la imaginación y a las interpretaciones. Juan Vadillo se ha internado por sus páginas como por un bosque de múltiples sendas por las que se ha dejado conducir. Los grandes libros siempre tienen puertas innumerables para cada lector en cada momento. Primero hay que encontrar la puerta y luego la llave que la abra, como un amante en busca de su amada, como el cabalista frente a la página que tiene que interpretar. De ahí la fascinación de la poesía y sus secretos guardados para quien sabe leer, como la luna que baja a la fragua para el niño poeta que la espera. El romancero gitano esperaba a Juan Vadillo. Juan, que sabe combinar la lectura cuidadosa, simétrica, paralela, con el pulso de las cuerdas de la guitarra y su rasgar los sonidos del cante flamenco. De este modo, un ensayista que puede unir poesía con música y aún con pintura, y claro, con la danza flamenca en el fondo, posee un horizonte tan amplio que se convierte en quien mueve los hilos de los títeres para entender la historia a representar. Sin olvidar que García Lorca era amante del arte titiritero. Y si seguimos ahondando,
También Cervantes se sintió atraído por el teatro de hilos en su famoso episodio de Maese Pedro, que a su vez inspiró a Manuel de Falla, gran amigo de García Lorca, unidos definitivamente en la creación del concurso de cante jondo de Granada en 1922. Se cierra el círculo. Así, la riqueza del mundo lorquiano sigue creciendo y sigue encontrando nuevas vetas como las incluidas en el presente libro. Básicamente, el propósito es analizar las corrientes integrantes de la poesía del romancero gitano, corrientes que provienen tanto de la tradición folclórica andaluza como de las innovaciones vanguardistas, sin que parezca una contradicción. Ambas se funden y logran la originalidad del poemario. Si Góngora es uno de los ejes revalorado por la generación del 27, será porque él también supo fundir lo culto y lo popular. A mi entender, inseparables, porque la poesía une, no separa. Unir es amar. Y si es amar, imágenes y símbolos derivan en la poesía alcanzada, que es la poesía erótica. La erótica de las palabras, que es la maestría de García Lorca. Erótica y mística que también se unen a la manera del cantar de los cantares. El libro empieza por el análisis de 9 conferencias, 9 perspectivas, seleccionadas de las 12 que impartió Federico García Lorca entre 1922 y 1935. Los temas tratados abarcan el primitivo canto andaluz, la imagen poética de Góngora, imaginación, inspiración y evasión, sketch de la nueva pintura, canciones de cuna, arquitectura del cante jondo, poeta en Nueva York, juega y teoría del duende. Conferencia, recital del romancero gitano, es la última parte. A continuación, en palabras de Juan Vadillo, cito lo siguiente. En este ensayo nos hemos dedicado a estudiar sobre todo motivos, símbolos, imágenes, tópicos y temas. Sin embargo, la riqueza musical del romancero gitano no solamente consigue recrear con naturalidad la forma métrica del romancero viejo, sino que además tiene la virtud de transformar los recursos mnemotécnicos del lenguaje tradicional, dándoles un nuevo giro que los hace sonar modernos. Se trata de una línea nueva de investigación que aquí esbozamos como una propuesta abierta para futuros trabajos en torno al surtidor interminable del romancero gitano. Hasta aquí la cita de Juan, dándonos una invitación generosa que queda abierta. El siguiente capítulo trata de la religiosidad naturalística al romancero gitano, donde se expone, a partir de los términos de tradición y vanguardia, la importancia de la naturaleza en el campo poético. Se trata de destacar la unión del hombre con la naturaleza desde un estado primigenio y sagrado. Cada elemento natural, luna, río, árboles, flores, mar, tiene su correlato metafórico y variable. Al mismo tiempo, la naturaleza se vincula estrechamente con el erotismo, con la fecundidad, con la vida y la muerte. De los romances lorquianos, el de Tamar y Amnón, que podríamos pensar que proviene de la tradición sefardí, reúne en sí la simbolización sagrada de la naturaleza y su reflejo en el hombre. De igual modo, el tema de la mujer morena se deriva directamente del cantar de los cantares. Y aquí apunto que, de nuevo, la tradición sefardí
en Andalucía no debe dejarse de tomar en cuenta. El último capítulo, el romancero gitano de la tradición a las vanguardias, en primer lugar se refiere a la manera en que García Lorca, partiendo de los símbolos tradicionales, los utiliza para enlazar con los movimientos poéticos de las vanguardias. Entre los elementos analizados destacan el viento, el río, el olivo, el olmo, las zarzas y otros. En segundo lugar, el análisis se centra en la pena, con P mayúscula, andaluza, considerada por el propio poeta como el eje central de su obra. La pena es la tristeza y el dolor que acompaña a la vida ante la presencia de la muerte, aunque también puede ser morir por no morir, como el famoso verso de Teresa de Jesús, muero porque no muero. La pena atraviesa varias etapas. Parte de la infancia como recuerdo y como deseo de recuperarla. Desemboca en la pena de los gitanos como Eros y Thanatos. Es el momento de la revelación en que los opuestos se fusionan. Un fugaz e intenso gozo ante el momento de la muerte, que eso sería la pena negra. La paradoja es que solo con la muerte se alcanza la plenitud del ser para perderla de inmediato. Y sin embargo, la pena afianza la vida. Así lo expresa Juan en el siguiente fragmento. El cante, el baile, el toque, el toreo, todo el arte gitano surge de la imaginación figurativa que va sorteando la realidad. Y más adelante sigue Juan, la pena que no deja de ser un cauce oculto, un misterio, el cual solamente el lenguaje poético alcanza a develar, ofreciéndonosla como una revelación momentánea, que al instante se sumerge y nos sumerge en el silencio del mar. Hasta aquí, Juan. Palabras con las que el autor cierra el libro, dejándonos con la pena en su inmenso horizonte de tradición e innovación, poesía y fragilidad. Gracias, Juan. Muchas gracias, Angelina. Continuamos ahora con Sergio Zurita. Para mí es un gusto personal ponerle cara a la voz que escuché muchas veces en la radio. Sergio Zurita nace en la Ciudad de México en 1971. Hace teatro y radio. En la obra 3 días de mayo interpretó a Winston Churchill y ganó todos los premios de la crítica especializada. En el libro Aquí asaltan, en 2018, reúne relatos, crónicas y poemas pornográficos. MSW Radio transmite su programa Dispara, Margot Dispara desde hace 10 años. Bienvenido, Sergio. Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí. De la tradición a las vanguardias, Juan Vadillo menciona de pronto a Paul Valéry y dice que la poesía es olvidar para recordar. Lo cual fue, bueno, hubo varios golpes fuertes que recibí en la lectura de este libro, pero golpes gozosos, golpes como de despierta, como si alguien estuviera haciendo palmas en un tablao flamenco y en medio estuviera mi cara. ¿Y a qué me refiero de entrada? Olvidar para recordar. Alguna vez pensé que ante una obra de arte, lo único que se puede discutir, es decir, si uno quiere discutir con una obra de arte, lo tiene que hacer con otra obra de arte. Pienso que los grandes académicos o los grandes críticos o los grandes artistas, por supuesto, responden a una obra de arte con otra.
creo que de la tradición a las vanguardias es por encima de todo, aparte de un estupendo texto académico que además se lee con gran fluidez y con gran facilidad, y además tiene de pronto momentos, uno dobla una esquina y hay un momento sorprendente, es precisamente por eso, porque es una obra de arte. Creo que Juan Vadillo no podría evitar, si se lo propusiera, no ser un artista. No sé, y bueno, por artista entendemos poeta. No puede evitar no ser un artista. Ahorita la maestra Angelina mencionó varios pasajes escritos por el propio Juan, que en algún momento a mí se me confundían en la lectura del romancero, en la lectura del análisis que hace Juan, se me confundía lo que decía Lorca con lo que estaba diciendo Juan, lo cual es muy, muy sorprendente. Aquí me gustaría leerles uno nada más. Juan está hablando de cómo Lorca dividía a los poetas entre algunos que hacen poesía desde su ventana y otros que se lanzan al camino, que hacen la poesía en el camino. Y dice, el granadino reunía en sí mismo ambas vertientes. Había un Lorca que recorría los pueblos andaluces fascinado por la cultura del pueblo, pero también otro que se encerraba para escuchar la música callada de las palabras. La música callada de las palabras, me gustaría robarlo y que fuera un título de un libro mío. Me parece una imagen bellísima. Y bueno, y concluye la idea diciendo, y esta conciliación de polos opuestos tiene mucho que ver con la vitalidad y la riqueza de su obra. Creo que la palabra clave, independientemente de la pena, con P mayúscula, la palabra clave del libro es contradicción. El poeta García Lorca se contradice todo el tiempo, y Juan lo nota, pero hay dos frases juntas, una tras la otra, que se contradicen, lo cual, aquí va, dice, es decir, necesitamos buscar con esfuerzo y virtud a la poesía para que ésta se nos entregue. Necesitamos haber olvidado por completo la poesía para que ésta caiga desnuda en nuestros brazos. Leer esto fue... Lorca, por supuesto, como conferencista tampoco puede dejar de ser un poeta, pero leer eso fue precisamente de lo que habla el mismo poeta en imaginación, inspiración, evasión. Es decir, me sacó del mundo. Se supone que una o la otra, y no, resulta que en este mundo que no es el que habitamos, que no es en el que es precisamente en el que esto no es una pipa, por citar a uno de los grandes pintores de todos los tiempos, en este mundo al que podemos acceder de pronto, a veces por accidente incluso. Hay gente que jamás lo busca, pero también al parecer buscarlo es no encontrarlo, ¿no? A veces precisamente si uno sale a buscar la poesía no se le va a entregar a uno, y al mismo tiempo uno debe estarla buscando. Eso tengo la sensación de haberme llevado precisamente al estado de evasión del que habla García Lorca y que discute con Dalí. Me parece que podríamos hacer otro libro con esas dos frases. Cambiando de tema, pero no,
muy al principio del libro, bueno, no tanto, Juan dice algo, está hablando del cante, y del cante como un canto primitivo que nos puede llevar al origen. Esta frase es de él, insisto, todo el tiempo tengo que estar verificando quién está diciendo la frase, lo cual no es cualquier cosa, es muy sorprendente de parte de Juan. Pero dice, por medio del arte o el mito, que vuelve a actualizar el origen, el hombre se reconcilia plenamente con la naturaleza. Eso es lógico para mí. Eso es lo que, digo, ahora sí que un regreso al origen a través de la vanguardia, que esto es otra vez una contradicción. La vanguardia se supone que es ruptura de la tradición, pero el mismo Juan insiste en que puede no serlo, puede ser un complemento. Pero que uno se reconcilie con el origen a través del arte, a través de la música específicamente, aquí está hablando de la música de la India y sus características propias que ninguna otra música tiene, bueno, de la música y del cante. Es totalmente lógico, insisto, olvidar para recordar los primeros dos flamencos que yo oí en mi vida. Se llamaban Painted Black, de los Rolling Stones, y The End, de The Doors. Esto puede sonar a un chiste. Piensen en ambas canciones. Son flamencos. Ambas son flamencos. Y eran mis canciones favoritas cuando estaba yo, pues ya no era un niño descubriendo el mundo, pero sí un adolescente descubriendo un mundo más amplio. Y lo que hicieron esas dos canciones fue eso, reconciliarme con el origen. Ya después entré al rock, con el rockero más grande de todos los tiempos, Camarón de la Isla, y su obra maestra, La leyenda del tiempo. Una vez más, la evasión, la imagen poética de la poesía verdadera o de esta otra realidad. Esa primera frase de La leyenda del tiempo, el sueño va por el tiempo flotando como un velero. Le preguntaron a Camarón, de pronto Camarón de la Isla rompe con toda tradición y en vez de utilizar la guitarra de Paco de Lucía o de Tomatito, utiliza instrumentos de rock para hacer ese disco, que fue rechazado al principio. La gente decía, no, eso no es Camarón. Después es considerada por muchos la obra maestra de Camarón de la Isla, y está hablando de ella y lee muy emocionado el principio del poema de la leyenda del tiempo y dice, y sabrá Dios qué significa. Es decir, no sabe qué significa, pero tiene la capacidad de transmitírnoslo a otros, lo cual es increíble. Pero digamos que no tiene la capacidad de enunciar la frase como la enuncia Juan, la reconciliación con el origen. Si Camarón de la Isla hubiera tenido más preparación escolar, si la vida lo hubiera llevado por otro lado, hubiera seguido siendo un artista. Sergio, pero se te está acabando el tiempo. Ok, hubiera sido un artista igual y tal vez podría haber hilado esa frase. Concluyo con otro poeta. Este es escocés, se llama Mike Scott, de los Waterboys. Hay una canción que se llama La luna completa y empieza diciendo, yo me imaginaba un arcoíris y tú lo tenías en la mano. Esa ha sido mi relación con Juan Vadillo a lo largo de la vida. Yo estoy tratando de hacer poesía y él ya la tiene hecha. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio. Muchas gracias. Contamos también con la presencia del autor, Juan Vadillo, que es gran amigo y colaborador del Ateneo, donde ha impartido talleres, ha dado recitales, ha sido jurado en nuestro
curso de teatro y un sinfín de etcétera. Juan Vadillo obtuvo el diploma de composición de jazz en Berklee College of Music. Estudia lengua y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras, ganando la medalla Gabino Barrera. Después obtuvo los grados de maestría y doctorado en letras en la UNAM, con 2 tesis dedicadas al estudio de la poesía y el flamenco. Realizó una estancia postdoctoral en el Colegio de México sobre el romancero gitano. Impartió la materia de música y poesía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es profesor de literatura española moderna y contemporánea en la misma facultad, donde imparte una cátedra sobre la poesía de Lorca. Ha publicado artículos, cuentos y poemas en diversos periódicos y revistas. El paisaje es un verso de olvido, es el título de un poemario publicado en 2016. Juan ahora nos deleitará con un romance. Hola, muchísimas gracias, Finita, muchísimas gracias por tu maravillosa presentación. Muchísimas gracias, Angelina. Sergio, no tengo palabras. Bueno, el estudio que hizo Angelina me conmueve, de verdad. Es un gran honor, es una maravilla escuchar lo que dijo Angelina. Muchas gracias, Angelina. Mi maestra, tomábamos clases en su casa. Como ella dice, amar es unir. Y ahí uníamos pintura, música, poesía, etcétera, ¿no? Y alguien dijo, me recordó Sergio, porque alguien en la clase de Angelina dijo, estamos viendo la pipa de Magritte justamente, y dijo, esto no es una clase, ¿no? Porque era otra cosa, era o sea, no quiero decir antiacadémico, pero sí quiero decir incluyente, ¿no? Y eso es lo que a veces le falta un poco a la academia, ¿no? Sergio, tu disertación me parece maravillosa, me siento muy honrado de las cosas que me dijiste y me decidas, pero bueno, muchísimas gracias, Sergio, de verdad. Bueno, quiero agradecer también a Julio, que de verdad nos grabó tocando, quedó muy bien, o sea, nos ayudó, era complicado que pudiéramos tocar, ¿no? Con el Zoom, entonces fuimos a grabar y ahorita van a ver cómo quedó muy bien, porque me gusta. Y bueno, también obviamente pues a Bonilla Artigas Editores, ¿no? Bueno, a Juan Bonilla, que creyó en mí, que andamos a dictaminar el libro, que estuvo siempre apoyándome, que a Marisol Pons, que me encantaría que nos estuviera viendo, porque revisamos y corregimos 1000 veces. También de Bonilla a André, que vio con lupa las citas al pie. Y bueno, también agradecer a la Coordinación de Humanidades, ¿no? A mis alumnos y a todos los amigos que nos están viendo. Voy a hablar rápidamente nada más de las conferencias. O sea, es muy divertido Lorca, porque de repente llegaba con su guitarra, con una guitarra llegaba a dar las conferencias, con un estuche de guitarra, ¿no? Entonces lo ponía sobre la mesa y entonces abría el estuche y todos decían, bueno, pues va a tocar, porque además tocaba, ¿no? Y entonces sacaba los papeles, ¿no? Tachados, ¿no? Los había tachado un minuto antes y empezaba a leer las conferencias, ¿no? Entonces, lo interesante de las conferencias es como decía Sergio, la contradicción, ¿no? Es una suerte de contrapunteo, ¿no? En un principio parece que entre la conferencia de Góngora de 1925, donde quiere ponerle bridas a la imaginación, quiere tener plena mesura de todos los elementos, ¿no? Todas las imágenes se pueden desentrañar, ¿no? O sea, es el sentido apolíneo, ¿no? La luz, la escultura, el trazo preciso, ¿no? Frente a la conferencia que da 3 años después, Imaginación, Inspiración y Evasión, donde dice que Góngora siempre será un poeta limitado, ¿no? Entonces, ¿cómo puede decir esto? Lo curioso, o sea, podemos pensar que sí, efectivamente cambió su pensamiento, pero lo que es curioso es que un año después vuelve a dar la de Góngora. ¿Qué pasa? Que está jugando. Él sabe que el mundo se compone de diferentes perspectivas, ¿no? Que el mundo no es una sola cosa, ¿no? Eso me recuerda mucho El Quijote, que es una novela perspectivista, ¿no? Por excelencia, ¿no? Entonces,
Octavio Paz dice del Quijote, ni son molinos ni son gigantes, son molinos y también son gigantes, ¿no? Porque la visión delirante los ve como molinos y la visión racional los ve como gigantes, ¿no? También está el vasiyelmo, ni es vasia ni es yelmo, es el vasiyelmo. Es decir, que yo no diría la realidad, yo diría la verdad está constituida por diferentes puntos de vista del mundo, ¿no? Y cada uno tiene sentido, cada uno es inteligente, o sea, no hay que equiparar inteligencia con razón, ¿no? El delirio también es una forma de inteligencia. Yo no me quiero tardar mucho. Bueno, también recordar el teatro de la secundaria, ¿no? Con Sergio, que hicimos 2 horas de teatro, Vivir un poco y el funeral de la rata humana, ¿no? Y fue maravilloso, ¿no? Desde esa época que estábamos ya un poco delirantes todos. Bueno, entonces ahora voy a recitar La casada infiel. Nada más que rápidamente les voy a decir, bueno, vamos a tocar después una rumba. La rumba parece alegre, erótica, cachonda, ¿no? Como el romance de La casada infiel. Sin embargo, es triste, ¿no? Igual que el romance. O sea, el romance es muy alegre, es muy bonito, pero en el fondo, al final, se queda sin la gitana, ¿no? Se queda solo. Entonces es muy alegre, pero también es muy triste, ¿no? Y eso pasa con la rumba, ¿no? Es muy ágil, es muy alegre. Sin embargo, está expresando una gran tristeza, ¿no? Y bueno, rápido para nada más comentar, por ejemplo, una de las imágenes. Sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido. Quiere decir que la luna como fecundadora no fue necesaria para la fertilidad, rápidamente porque la alegoría erótica tiene la capacidad, ¿no?, de fertilizar a los árboles, ¿no? Lo digo. Que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jazmín. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una tela de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido. Y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el mío. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpinos. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los niños. Me porté ahorita.
romancero. Ya casi, está a punto de acabar ya. Continuamos ahora con Roberto Frías. Me da mucho gusto que estés con nosotros, Roberto. Gracias. Roberto nace en Ciudad de México en 1969. Es escritor. Ha traducido a Oscar Wilde, a Nif Kureishi, Tomás Hardy, entre otros. En el campo de la edición de libros ha sido dictaminador y asesor de Anagrama, Penguin Random House y Atalanta, entre otras. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en 2 ocasiones, en 2010 y 2014. Publica ensayos, reportajes y crónicas en varios medios como Canal 22, el Suplemento Confabulario y la revista Chilango. Es maestro de creación literaria y proyectos narrativos y trabaja en la conclusión de 2 novelas y un libro de cuentos. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, Fina, y muchas gracias al Ateneo y a Juan Manuel por invitarme. La verdad es un privilegio estar aquí. Yo primero quisiera comenzar con una nota personal que es, jamás hubiera sospechado si me hubieran dicho que en el 2020 iba a estar encerrado haciendo esto, teniendo conversaciones por Zoom, no me lo hubiera creído, pero quizá tampoco me hubiera creído que me parece, si no recuerdo mal, que salimos de la preparatoria en 1989, los 3, me refiero a Sergio, a Juan Manuel y a mí, de la misma escuela, obviamente, y donde nos conocimos y donde me parece que pasamos mucho tiempo pensando en estas cosas, ¿no? Es curioso, tampoco me lo hubiera creído. Pensando en el arte, pensando en la música, pensando en todas estas cosas que ahora hacemos y seguimos haciendo. Qué bueno que nada más, que no fue nada más pensarlo, sino que lo seguimos haciendo y me da mucho gusto que nos reencontremos así. Es un encuentro afortunado por ese lado. También, obviamente, tú también, Fina, que pues también tienes ese pasado del colegio. Y bueno, y en otro circuito más amplio, pues el Ateneo también corresponde con toda una tradición que ahí respiramos, por decirlo de la manera más amable, por no decir que lo mamamos, ¿no? Porque el colegio fue realmente el lugar uno de los lugares donde el exilio español y esa España que murió, siguió viviendo, ¿no? Entonces es muy pertinente por muchas razones que estemos hablando hoy de nosotros, de García Lorca, ¿no? En este momento. Yo voy a leer algo muy corto, pero antes de eso quería recordar una anécdota que también terminaré con una anécdota, sobre que cita, bueno, no es una anécdota, es un texto de Roberto Bolaño que se llama Los mitos de Cthulhu, haciendo honor al nombre de Lovecraft, a la creación de H.P. Lovecraft. Es una conferencia también, digo, para estar ad hoc con esto de las conferencias, es una conferencia, pero en esa conferencia Roberto Bolaño se quejaba, despotricaba amargamente del horrible mundo de lo ligero, de la literatura que no se preocupa por ser literatura de verdad, sea lo que sea que eso quiere decir, pero literatura en serio, ¿no? Entonces hablaba de la literatura light y se quejaba del ámbito hispanoamericano donde quizá los escritores se preocupan más por vender que por otras cosas, ¿no? Entonces, quería leerles nada más un pedacito de eso, que dice que por qué venden tanto estos autores, ¿no? Solo porque son amenos y claros, aquí ya estoy leyendo a Bolaño, solo porque cuentan historias que mantienen al lector en vilo, nadie responde. ¿Quién es el hombre que se atreve a responder? Que nadie diga nada. Detesto que la gente pierda a sus amigos. Responderé yo. La respuesta es no. No venden solo por eso. Venden y gozan del favor del público porque sus historias se entienden, en itálicas. Es decir, porque los lectores que nunca se equivocan, no en cuanto lectores, obviamente, sino en cuanto consumidores, en este caso de libros, entienden perfectamente sus novelas o sus cuentos. El crítico Conte, aquí
juega se llama Comte, obviamente, pero juega con este crítico del país, ¿no? El crítico Comte, perdón, esto lo sabe, perdón, es que se me movió la página. Esto lo sabe, o tal vez porque es joven lo intuye. El novelista Marcé, que es viejo, lo tiene bien aprendido. El público, como le dijo García Lorca a un chapero mientras se escondían en un zaguán, no se equivoca nunca, nunca, nunca. ¿No? ¿Y por qué no se equivoca nunca? Porque entiende. Yo normalmente estoy muy de acuerdo con Roberto Bolaño en muchas de las cosas que dice, pero en esta no podré estar de acuerdo en el sentido de que mete a García Lorca como parte del aparato del entender, ¿no? Yo creo que muy al contrario, lo que es maravilloso de García Lorca es que es al mismo tiempo súper complejo y súper entendible y súper natural y súper cercano a nosotros, sin ser nunca, 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 nunca comercial, ¿no? En ese sentido, quería empezar con ese guiño y ahora quería leerles un par de páginas que realmente es un saludo a este libro, ¿no? Que titulé Del grito primigenio al grito contemporáneo. No me parece casual que Juan Vadillo haya centrado su estudio de la vanguardia y la tradición en el romancero gitano de García Lorca. Quizás sea la obra de Lorca que mejor cifra esa dificultad para habitar el tiempo histórico que nos es dado, mientras se respetan las tradiciones a la que en algún momento y para mayor comodidad llegamos a llamar modernidad. Me refiero a la dificultad, ¿no? A esa dificultad. Vuelto a leer, gracias a este estudio, El romancero me pareció a la vez un registro, un documento, un artefacto poético que da cuenta de ese difícil proceso, a la vez que lo lleva a sus más altos niveles de excelsitud. Ya Octavio Paz hablaba de la tradición de la ruptura, de la manera en que atendemos a nuestras realidades artísticas, en este caso poéticas, como una especie de incesante romper con el pasado en lugar de honrarlo, una manera tan apresurada por la vida del siglo XX que nos permitió contemplar varios procesos de ruptura. Los movimientos de vanguardia artística estremecían el lenguaje para llevarlo a nuevos niveles expresivos, a tal grado que siempre tocaban un fondo, una imposibilidad, un silencio. Pienso en Dada, en el expresionismo alemán, o en una de las últimas vanguardias que merecen ese nombre, la de la pintura abstracta estadounidense. Cuando se llega a ese grado de silencio, a esa especie de sensación de no poder moverse hacia ningún otro lugar, es cuando vienen las condiciones para regresar a las tradiciones y retomar y proponer algo nuevo, evidentemente. Es ese proceso incesante de romper, de retomar y de avanzar, ¿no? La excepcionalidad de Lorca queda confirmada porque logró en el romancero gitano rendirle homenaje al romance, ser absolutamente vanguardista y hacernos disfrutar de la tradición lírica española al mismo tiempo, o mejor dicho, en el mismo poemario, algo que contado en frío puede parecernos posible, pero a mí se me antoja como una proeza homérica. Al grado de que podríamos considerar al romancero una especie de arca milagrosa que conserva el pasado a la vez que carga con el futuro. Pienso que en él, Lorca se adelanta a Octavio Paz y ya de una vez se libra del escollo de tener que rendir culto a la vanguardia permanente, absolutamente al revés que alguien como Andy Warhol. También se adelanta a la Guerra Civil Española y al franquismo, pues salva el rico mundo de imágenes de la España tradicional y profunda, pero para que no las ensucie, que lo intentará y en algunos casos habrá de lograrlo el fascismo. Quizá Lorca no lo sabía a ciencia cierta, pero su instinto poético sí. El romancero se puede leer así como una colección de profundas imágenes muy españolas, quiero decir, muy de la España del primer tercio del siglo XX, donde asoman la maravilla erótica de la naturaleza, como la insondable profundidad del Cantejondo, como los motivos de la imaginación popular, etc. Asoma también el mundo terrenal primigenio y salvaje de una España que se despediría del siglo XIX con una sacudida de horror. Y asoma el mundo siniestro de lo que habría de venir, representado siempre ahí por la Guardia Civil. No obstante, este presentimiento lorquiano no lo es del todo. El magistral estudio de Juan Vadillo nos demuestra que se trata del resultado de un agudo pensamiento en rotación, el de Lorca, que no se contentaba con lo que tenía entre manos y siempre estaba buscando más. Incluso si eso significaba llegar a la contradicción de su propio pensamiento
y a plantear principios contradictorios. El estudio sigue las evoluciones de ese pensamiento en torno al romancero gitano y nos enseña la urdimbre compleja que constata Lorca como un maestro de la contradicción, pero también de la sublimación y de la libertad poéticas. Otra cualidad del estudio es que hay detrás el claro oído de quien conoce absolutamente el oficio poético, pero también el musical. Juan Vadillo estudia también los motivos poéticos textuales como los musicales, delatando su pasado y experiencia en la música y en la música española. Ese raro maridaje debería hacer por sí mismo este estudio de una excepcionalidad digna de mención y digna de que acabando esto se vayan todos ustedes corriendo a sus casas a leerlo. El análisis de las 9 conferencias, del surrealismo, de las vanguardias, del simbolismo tradicional, son vías de aproximación al romancero minuciosamente documentadas y muy bien escritas, que se vuelven una especie de indagación detectivesca que nos hace olvidar que estamos entre las páginas de un estudio. Yo al menos lo leí con el mismo placer con el que se puede leer una novela que va del grito primigenio de la humanidad, cuando apenas la música era el lenguaje, al grito del surrealismo y las vanguardias. Un mismo grito que pasaría, por supuesto, por el romancero viejo y por el romancero gitano de Lorca. Lorca, lo sabemos bien, no era un académico serio y enjuto. Su enorme inteligencia poética estaba relacionada con lo popular, con la alta cultura, o lo que se solía denominar alta cultura, y con el mundo, con la tierra, es decir, con el siglo y con lo hedonista, lo cual no le quitaba un ápice de alto artífice de la poesía. Juan Vadillo me ha recordado todo esto con su estudio y se lo agradezco. Me ha recordado también una anécdota que se cuenta por ahí. Y la anécdota es la siguiente, y con esto ya termino. Cuentan que el muy racionalista y muy filosófico, y yo diría que bastante mal poeta, Jorge Luis Borges, a quien admiro muchísimo por otro lado, se encontró alguna vez con García Lorca. Tuvieron un encuentro extraño, ¿no? De esos encuentros poco comunes en la historia de las letras y casi improbables, ¿no? Como aquel de Marcel Proust y James Joyce, por ejemplo. Y que Lorca, juguetón, como siempre, le dijo, ¿sabe usted, Borges, quién es el ratón más famoso del mundo? A lo que Borges le contestó que no. Y Lorca le dijo, el ratón Miguelito. A mí me parece que eso define completamente el gran abismo que habría entre dos antes vanguardistas, después simplemente ya sin adjetivos, grandes artífices de la literatura. Y por recordarme todo esto, estoy muy agradecido, Juan, y espero que todo el mundo, todos los que nos ven, lo lean, porque de verdad es imperdible el esfuerzo que hay detrás de este trabajo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Roberto. Gracias por estar con nosotros. Continuamos ahora con Fernando Corona. Fernando Corona es poeta, narrador, ensayista y crítico literario con cerca de 20 libros publicados. Nacido en la Ciudad de México, es licenciado en Letras Clásicas, maestro en Letras Latinoamericanas y doctorante en Letras Mexicanas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha laborado en la Biblioteca Nacional, el Colegio de México, el Museo Nacional de Arte y el Banco Nacional de México. Ha impartido talleres de creación literaria por 7 años y fue secretario general y vicepresidente de la Asociación de Escritores de México. Muchas gracias, Fernando. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias a Juan por esta invitación. Felicidades por el libro. Felicidades a las editoriales conjuntas, Bonilla Artigas y la Coordinación de Humanidades de la máxima casa de estudios. Yo voy a compartirles un texto que le preparé a Juan. Generalmente, hace tiempo ya que en las presentaciones literarias acostumbro hacerle una breve carta, una carta saludo al autor. Y bueno, le preparé este texto a Juan con motivo de su libro. Querido Juan Vadillo, acudo con enorme regocijo a tu llamado para presentar el libro que pareciera a todas y ordenadas luces de doble autoría, de conjunta paternidad a pesar de los tiempos y las distancias, pero que en realidad siento cabalmente nacido bajo el signo de tu nombre. Entiendo muy bien la prudencia que guardas para anunciar el libro con una portada
que muestra primero a Federico García Lorca y su romancero gitano, para posteriormente permitirte el paso a través de ese pórtico con tu título de la tradición a las vanguardias. Sin embargo, no dejo de entrever que se trata de fondo de una obra que conlleva un bautizo en algo así como Juan Vadillo, de la tradición a las vanguardias, y el romancero gitano de Federico García Lorca, o bien Juan Vadillo, el romancero gitano de Federico García Lorca, desde la tradición a las vanguardias. Como sea, es a García Lorca al que veo incluido en esta obra de Vadillo y no al revés, sin que medie en este parecer mío despropósitos ni insolencias, sino simplemente la apreciación de un joven autor mexicano metiendo las manos a la cuestión lorquiana desde una voluntad más que académica, pues en tu mente y en tu sentir se funden, querido Juan, musicalidades, ritmos, tonos, atavismos, razones y sin razones propias de las discusiones en torno de la literatura, en particular la poesía, las artes todas y la cultura en general, y que en diversas ocasiones nos valieron intensos debates en nuestra Universidad Nacional, donde coincidimos en estudios de maestría. Tocaré esto último poco después. Por ahora me devuelvo al regocijo de estar en la misma presentación bajo el formato ya habitual y hasta oficial de mesa en línea o en virtualidad remota o como queramos llamarle, acompañando a los maestros Angelina Muñiz Huberman, Sergio Zurita y Roberto Frías, así como a Josefina Tomé Méndez y a Luis Alfonso Figueroa, a quienes saludo también desde la digitalidad, que ya nos tiene inmersos para todo y en todo. Lo primero que me atrapó de la fina y bella edición de Bonilla Artigas y la Coordinación de Humanidades de Karl Matter es justo la distribución de nombres y títulos de la cubierta, pues justamente así, como capas sedimentarias, es como asumo que se fueron acoplando en sentido inverso a la forma en que lo hacen los suelos, de abajo hacia arriba. Aquí veo una capa de su personaje Federico García Lorca. En segundo lugar, el romancero gitano como capa de interés particular, no solo del numen literario español del siglo XX y ya de la literatura universal desde varios decenios, sino del propio Juan Vadillo, en quien la pluma y la guitarra, el canto y el arpegio, el discurso y la música van entrelazados. Por ello, la tercera capa es el pregón particular del nombre que hoy convoca, Juan Vadillo. Y es que nos ocupa en esta ocasión el quehacer y las vicisitudes, las circunstancias en él de Juan y de cómo ha decantado y por qué y para qué en su copa vivencial el vino romancero y gitano de García Lorca. Finalmente, el cuarto nivel, la cuarta capa, es el estudio de la tradición a las vanguardias, la descripción ensayística de rigor académico, pero con frescor de exposición, nada agobiante, a través de las conferencias de Lorca sobre el arte entre 1922 y 1935, la religiosidad naturalística detrás del romancero gitano y la revisión del simbolismo y las innovaciones vanguardistas de esta obra. Ya en la portada al interior del libro, los dos títulos, el de Federico y el de Juan, se ven engarzados con el centro onfálico de una conjunción Y, pero el peso de cada rótulo ya patente en la cubierta del libro no dejan de hacer sentir su peso. Lo segundo que me atrapó en el pórtico de la obra fue justamente el engarce de los nombres en ese rejuego entre el par de autores, con su sana y remota distancia y la posibilidad del incluido y el incluyente. Y es que pocas veces se reflexiona en cómo, como en el presente título, en el fenómeno creado a partir de dos personalidades atraídas en una órbita. Parece obvio que es el interés de una mente posterior por una anterior en el tiempo, pero es algo más complejo e interviene en ello el juego de las sincronicidades, entre empatías, llamados, influjos y otros fenómenos. No es, desde esta óptica, casual, es mejor si lo pensamos como casuístico y sobre todo por lo retórico ciceroniano, más que por lo meramente legal, es decir, no es solo porque se hubiera dado el caso de tal o cual hecho que Juan Vadillo derivara en Federico García Lorca,
como cuando Alfonso Reyes alguna vez derivó en Homero, Elsa Cross en el anónimo detrás del arcaico poema sumerio de la diosa Inanna, o Fernando Curiel en Juan Carlos Onetti. Habría que emprender de cuando en cuando esa revisión o esa revisita a los pares engarzados por el tiempo y a pesar del tiempo. Hoy Juan Vadillo nos deja ver mucho de su propio interior, de su porqué más hondo, nada más con haber abierto este pórtico lorquiano, romancero, gitano y vanguardista por tradicional o tradicional por vanguardista. El pórtico es entrada y es espejo. Toda portada del libro debería ser, un vestíbulo y el reflejo de un cristal preciso. Así es, querido amigo Juan, te he referido en las líneas anteriores con el recurso de la tercera persona, porque el desdoblamiento que suscita todo acercamiento literario lo vale, lo incita. Hoy, merced al libro que no es sino el resultado de un sendero andado, eres más Lorca y providencialmente Lorca es al menos un poco más Vadillo. Decidiste que los lectores recorriéramos el libro primero con el tramo del romancero gitano en una cuidada y pulida edición que abre con un facsimilar de la portada de Revista de Occidente y con gran fortuna nos hace recorrer los poemas viéndolos en margen centrado de la izquierda, que no centrado en cada verso, lo cual fue costumbre en varios sellos editoriales e incluso prosigue. Otras plumas habrían acaso decidido que la obra del poeta revisitado y estudiado apareciera al final, como adenda, pero tu propósito, sospecho, ha sido que estuviéramos primero inmersos en las aguas de Lorca para después entrar inundados de todo el afluente en materia de tus dictámenes y opiniones. Pretendes, en gran medida, como se deja ver en la cuarta de forros para advertencia inicial de quien tome el libro y pueda interesarse en él, brindar una serie de perspectivas y herramientas de análisis que permitan enriquecer la lectura del poemario ya casi centenario. Es, pues, un libro guía al tiempo que una obra revisora. Conduce al lector por las plumas y los pasajes significativos en el contexto de la elaboración del romancero gitano por García Lorca y va desmenuzando criterios y revisiones a tratadistas anteriores, empezando en la introducción con Ramón Menéndez Pidal. Te preocupas por el hecho estético de Lorca, al igual que por el mundo arcaico. Perdón, Fernando, ya estás ya en tiempo, ¿sí? Sí, estoy acabando. Está terminando. Que por el mundo arcaico, donde el erotismo se vuelve sagrado, el cual te hace retomar el nombre de religiosidad lírica aportado por Álvarez Miranda. Eso te lleva a una oportuna y profunda inmersión por la lírica tradicional hispánica para tratar de entrever, y esto es ejemplar para todo estudioso de la literatura en cualquier temática, qué aspectos fueron asimilados por la tradición lírica y cuáles pasaron por el cernidor directo del poeta y su intuición. Dedicas lugar especial al personaje único, grande y oscuro como un cielo de estío que el propio autor especificó en el romancero, la pena andaluza. Viaje grato es tu ensayo. Te ocasiona ser parte de este libro, querido Juan Vadillo. No se quedará solo en el texto de esta presentación y en el recuerdo entrañable de la publicidad y las fotos. Hoy sé que para alumnos, colegas y lectores, amigos interesados en la obra de Lorca romancero, hay un Juan Vadillo de quien ha brotado este manantial que sin duda abrirá otros. Y como apuntas en tus conclusiones, pasar de un momento a otro ya implica una transformación, que el paso a este logro literario haya sido y propicie más metamorfosis plenas. Enhorabuena, Juan. Gracias. Fina, pon tu micrófono. Fina, tienes apagado el micrófono. Nuevamente cedo la palabra a Juan Vadillo, que nos deleitará con 2 romances. Disfrutemos. Hola, bueno, cambió el orden, o sea, la idea era que cada una de las 3 piezas musicales correspondían a un romance, pero como hubo el problema técnico, escuchamos las 3 piezas de seguido.
La primera, que era una rumba, correspondía con la casada infiel, como yo ya lo había dicho, ¿no? Bueno, luego me preguntan también por aquí que quién compuso la música. En realidad, en el flamenco se hacen falsetas, que son como composiciones muy, muy breves, y en una suerte de improvisación el guitarrista puede tomar una falseta para algo, o sea, y, y tocarla, ¿no? Entonces, hay algunas falsetas que yo compuse, hay otras que compuso el gran Vicente Amigo y otra Tomatito, ¿no? Bueno, entonces, bueno, la segunda pieza es una bulería medio funky, ¿no? Con el bajo de Poncho Figueroa. Bueno, antes que nada, perdón, de verdad no tengo palabras para agradecer tanto a Fernando como a Roberto. De verdad, me encantó lo que escribieron. Fernando, te lo agradezco. De verdad, aparte del gran honor que tú hayas escrito, lo que me dices es, bueno, ya no tiene límites. Yo estoy emparentado con Lorca, es el mejor halago que me pueden decir. Y Roberto, de verdad, bueno, creo que lo que dices es interesantísimo y bueno, se los agradezco de corazón. Con los dos estuvimos en la escuela, con Roberto en la prepa del Madrid, donde ganó un concurso de poesía, o sea, ya desde esa época escribíamos, ¿no? Y con Fernando, pues tuve la suerte de que estuviéramos en un seminario en la UNAM, en la maestría, ¿no? Muchísimas gracias, de corazón, de verdad, muchas gracias. Entonces ya rápidamente, bueno, la bulería es como Nietzsche dice que la música dionisíaca suelta como chispas, ¿no? Así como imágenes una tras otra. Por eso la falseta es tan importante, ¿no? Se va de una falseta a otra, una alegre, otra triste. O sea, es un constantemente ir, como dice la letra de Kiko Veneno, volando voy, volando vengo, por el camino yo me entretengo, ¿no? O sea, es como ir de un lado a otro, un viaje constante, ¿no? Una cosa que yo le puse el simbolismo no referencial, ¿no? Porque es el simbolismo de la música, ¿no? Entonces, por eso para esa música yo creo que el romance más acertado es el de la luna luna, ¿no? Porque el de la luna luna habla de una danza, ¿no? De la bailarina mortal que va a seducir a un niño para llevarse su alma, ¿no? Y entonces, y luego de un caballo que transforma el llano en un tambor, ¿no? En una metáfora preposicional. El llano es un tambor, ¿no? Es muy interesante eso. Entonces, es con movimiento constante, ¿no? Los gitanos, según dice Jean-Pierre Leyot, ¿no? En su libro Los gitanos, tienen nomadismo existencial, es decir, constantemente se están moviendo, aunque no viajen, es su manera de ser, ¿no? No pueden quedarse quietos, ¿no? Entonces, la bulería expresa mejor que nada eso, ¿no? El toreo también. José Bergamín decía, veo toreo y escucho bulerías, ¿no? Por ejemplo, el movimiento del toro, ¿no? El caballo, la danza ¿no? Y la luna, ¿no? La luna erótica, que es la diosa, ¿no? Es la diosa del flamenco y del mundo gitano, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que pusimos ahí las bulerías como un ejemplo muy breve, cuando dice, el niño la mira, el niño la está mirando, ¿sí? Se refiere, o sea, es un paralelismo tradicional típico de variación sintáctica. El niño la mira, el niño la está mirando. O sea, dice lo mismo, pero cambian los verbos, ¿no? Pero está diciendo lo mismo. Entonces, la idea es que las figuras de repetición, como los paralelismos, etcétera, o sea, las fórmulas, las mismas repeticiones, consiguen que uno se embriague, ¿no? O sea, yo creo que en la música ¿sí? Y en la poesía, la repetición consigue embriagarnos, ¿no? Entonces, lo coloca justo, ¿no? Cuando la luna está hipnotizando al niño. El niño la mira, el niño la está mirando. Entonces, bueno, lo voy a decir. Ya me dirá Finita si digo uno más o ya lo dejamos ahí. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido, mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye, luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Si vinieran los gitanos, niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye, luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño,
déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el Bolívar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¿Cómo canta la sumaya? ¡Ay, cómo canta en el árbol! Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos. El aire la vela, el aire la está velando. ¿Tú qué dices, Unita? ¿Digo otro o ya lo dejamos? Como tú quieras. Tú dime. Sí, sí puedes decir otro. Va. Bueno, y la última pieza que escucharon es una soleá, ¿no? Que es una pieza, muchas veces se toca por soleá a los muertos, ¿no? Es una pieza llena de tristeza. Bueno, no es una pieza, es un palo, ¿no? Así se le llama en flamenco, a los, digamos, estilos flamencos. Es un palo, la bulería, ¿no? La bulería, la soleá, que es también como rubato la primera parte, o sea, se sigue el compás, pero el guitarrista tiene libertad, ¿no? De estirar el tiempo. Entonces, bueno, la soledad me parece que viene muy, muy bien con el romance sonámbulo, ¿no? Y un ejemplo muy breve de cómo Lorca toma la materia tradicional y la transforma, ¿no? Por ejemplo, en el sonámbulo 2 versos. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas, ¿no? En la lírica tradicional, el viento es masculino, de por sí lo es, pero además es la fuerza sexual masculina, ¿no? Entonces hay una alegoría erótico-sexual cuando el viento menea las hojas, ¿no? El viento hace que las hojas se muevan y la visión popular ve en ello la cópula, ¿no? Digamos, o sea, el sexo, es una alegoría sexual. Entonces Lorca toma esta idea, pero la invierte, es un poco feminista en este caso, porque entonces la higuera se vuelve activa, ¿no? Si el viento era activo en la imagen anterior, en esta imagen la higuera es la activa, ella lleva al viento, ¿no? Y ella va a ser la que mueve al viento, no el viento al árbol, ¿no? Entonces cambia radicalmente la visión del mundo, pero todo parte de una alegoría popular, tradicional. Y bueno, obviamente, pues la pena, ¿no? La pena que es como tener agua y tener mucha sed y no poderla beber, o estar junto a la amada y no poderla tocar, o sea, esa clase de antítesis, ¿no? En este caso, rápidamente del romance sonámbulo, ella, la gitana, muchos críticos dicen que se suicida porque no llega su hombre, ¿no? Su gitano, digamos, su contrabandista. Pero yo creo, y bueno, lo comparto con Luis Rosales, que no, en realidad ella se suicida porque llega, ¿no? Porque desde el principio del poema se plantea una suerte de autoerotismo, ¿no? Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Ahí está la idea autoerótica, ¿no? Entonces, cuando llega el amado, se rompe el mundo autoerótico. Por eso da tanto miedo, ¿no? Para algunos poetas, acercarse a la amada, que se consuma, ¿no? Y por eso nunca sucede, ¿no? Ahí está el ansia erótica del poeta, ¿no? Entonces, ella, creo yo, se suicida no porque llega, sino, quiero decir, no porque no llega, sino porque lo ve llegar. Entonces, bueno, dicho esto, y esto va con la soledad que escucharon, ¿no? Bueno, terminamos con esto, a ver si puedo decirlo. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alma. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas y el monte gato garduño eriza sus pitas agrias. Pero ¿quién vendrá y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa,
mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra. Si yo pudiera, mocito, ese trato se cerraba, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama de acero, si puede ser, con las sábanas de Holanda. ¿No es la herida que tengo desde el pecho a la garganta? 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca, tu sangre resuma y huele alrededor de tu faja. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas. Dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas, barandales de la luna por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata. 1000 panderos de cristal herían la madrugada. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. Los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel de menta y albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara? Cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda. Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Muy bien, Juan, estupendo. Es un lujo oírte. Hay, mira, una cantidad de saludos que te voy a leer. Julio Estrada envía saludos a Juan. Alberto Sermo envía saludos desde Australia. También te saludan a Eduardo Armendia, Silvia Staropolsky, Lourdes Pastor, Ana Isabel, Ana Guadalupe de la Rosa, María Teresa Miaja, Ana María Sacristán Fanjul, Ana Isabel, Alberto Pozzi, Josu Roldán, Maliachi, Juan Luis Bonilla Rius, Cecilia Vadillo, Begoña Ayuso, Ernesto Casanova, María Elena Sámano, María Obregón, Alejandro Carnicero, José María Calderón Rodríguez, Jorge Reynoso Poles, Pablo Cabañas Díaz, Fabiola Maliachi. Y bueno, agradecemos muchísimo para concluir esta sesión. También los invitamos a apoyar al Ateneo Español de México para que podamos seguir realizando nuestras actividades culturales y educativas. En pantalla verán un código QR que pueden escanear para realizar donativos a nuestra asociación civil. Van a transmitir ahora el código QR.